Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren saber algo más de las rosetas, de las famosas rosetas, ¿no? Estas verdaderas joyas de la artesanía canaria y lanzaroteña especialmente. Hoy vamos a hablar con Daniel Cabrera Panasco, que es el autor de este libro, La industria de la roseta en Lanzarote desde 1898, ¿no? Porque incluso hasta ha habido polémicas cuando Tenerife se ha querido apropiar o queriendo sin querer sobre un término que en el fondo la roseta queda perfectamente establecida en Lanzarote. Hablaremos de eso en la segunda parte de la entrevista, pero bueno, vamos a hablar del libro y también de lo que significó la roseta, la dificultad que tiene y la diversidad de rosetas que hay, porque de hecho Daniel nos ha traído varias muestras y también la irá analizando y qué función tenía cada una de estas cuestiones. Sin más dilación pasamos a hablar con Daniel Cabrera Panasco. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Gracias. Decir que este libro ya tendría que haber estado presentado el día 18, pero el fallecimiento de Alexis Tejera adelantó, no sé si adelantó, ¿no? Obligó a un aplazamiento que no tiene ahora fecha. No, en principio pensamos que va a ver si para enero del 2022 podemos presentarlo. Se aplazó por el tema del luto de Alexis Tejera. Estaba previsto hacerlo el jueves 18, pero no pudo ser. Ya, en este caso, bueno, ya están viendo aquí la portada del libro. Vamos a hablar directamente, empezamos primero del libro y después los telespectadores todavía no han podido ver todo el material que tienes, pero después empiezas a explicarlo. El libro, ¿cómo tratas? Porque entiendo que es casi desde 1898 hasta la actualidad. ¿Cómo lo abordas técnicamente? El libro parto de 1898 por ser un inicio familiar, desde la época de mi abuelo, una tienda de comestibles, ya se iniciaba con el tema de la artesanía, de cómo funcionó aquí en la isla. En esa época sería como un trueque. En las tiendas se repartían el hilo que venía en estas cajas de Dalia. Las conocerán en todas las casas de Lanzarote. Bien, aquí venían en los ovillos de hilo, se repartían a las artesanas. Porque una roseta, ¿qué es una roseta? Vamos a decir. Roseta, esto es una roseta de ojal. La roseta es esto. Vale, esto sería un tapete. Es un tapete que se utilizaba. Se hacían las rosetas individuales y luego se unían y se formaba un tapete. Aquí en este tapete han intervenido como mínimo cuatro mujeres. Como buena industria estaban especializadas, cada una hacía un tipo de roseta, la de ojal, la de surcido y los centros. Y una cuarta lo unió, que eran las presilladoras. Hablamos de las roseteras y también las presilladoras, las que unían. Andrés, cuando comentaba antes el problema del término rosetas en Tenerife a las roseteras, a las presilladoras le llaman especialistas. La técnica es la misma, la técnica de la elaboración de la roseta es la misma en Lanzarote que en Tenerife. Sí, pero vale, vamos por parte, porque eso no me adelantes todavía la polémica que hubo, el Tenerife Ley, la denominación y todo el rollo. Sí. Pero lo que te quería decir, es un tapete, estaba hecho, su función era ponerlo en la mesa para... Estos tapetes se ponían en la mesa... ¿Embellecer o poner algo...? Más bien era para decorar la mesa. Un sillón. Hoy en día, con la evolución, con la modernidad, pues las rosetas sueltas se usan como apliques a vestidos, a cojines, a cortinas. Con la imaginación de cada uno se va transformando. Estas pequeñas rosetas en su momento se servían para unir el tapete o para darle una terminación al tapete o para unirlo. Esto es un centro, esto es lo que llamaban un camino. Mantenerlo así, ¿por qué? ¿Qué características tiene? Este tapete sí era para un centro de mesa, para un sillón, para una mesilla. Pero no se ponía nada encima. Sí, en esto se ponían pues el quinqué, el candelabro. Sí, una cafetera no puede que se quema. Un cenicero. Esto también se usaba como para una panera. Sí, ¿no? El trabajo que tiene, porque de esas, por ejemplo, enséñanos cuál tendría más trabajo, porque estas cosas son de verdadera... Este tapete es el de los que tiene más trabajo, por eso he traído de los más bonitos. Aquí tienes 4 tipos de rosetas y una cuarta lo ha unido. Esto de los tapetes, todo esto está elaborado pieza por pieza, a mano y luego posteriormente unido. ¿Cuántas horas se le podría dedicar a...? Bueno, esa es la verdad que es la pregunta del millón. No había una dedicación entera día a día a hacer la roseta. Las mujeres la elaboraban en los ratos libres, de sus ratos o comían cuando estaban a la hora del café, de la tertulia con las amigas, de oír la radio o cuando terminaban las labores de labranza. También las mujeres... Era como unos ingresos extras, ¿no? Efectivamente, esto es la mujer, el dinero extra del mes en la casa era la labor de la mujer. Esto funcionaba como un trueque en las tiendas del interior de la isla, las que llamamos las tiendas de aceite y vinagre, se repartía el hilo, que venían en estas cajas de Dalia, como decía antes, las mujeres hacían las rosetas, que también venían unidas por docenas, y posteriormente estas rosetas... Ahí hay 12. Aquí hay 12. ¿Y están unidas por un hilo o algo? Por un hilo, están todas por docenas. ¿Y son las pequeñitas que bordean? Son las pequeñitas que llamamos las rosetas de ojal. Y luego, claro, el aprovechamiento, en la misma caja que se daba el hilo, se entregaba el trabajo realizado.
el... Que ya el- producida claro, la producción ya. y la mujer, esto era, se repartía el hilo en las tiendas de comestibles del interior de la isla, traían las rosetas hechas y posteriormente se le daban a otras mujeres para que inicies el tapete. Y seguramente era un trueque. En esa época se apuntaba todo en una libreta de la tienda, lo que iba arriendo del mes, el kilo de arroz, el litro de aceite, y luego cuando las rosetas eran una moneda de cambio, se le descontaba de la libreta. La verdad que sí. Vale, vamos allá. ¿La roseta es nuestra o es la derivación de algo que se hace en otros sitios Sí. y tiene nuestro nombre, en este caso roseta? Nosotros, sí, no es una elaboración propia, esto pues viene de la época de la conquista, ¿no? Sí, ¿no? En la península se hacen otro tipo de cosas. Sí, de estas, ¿no? en la península mucha gente lo confunde con lo que dice, esto es el trabajo que hay de alfileres. No es exactamente lo mismo. A la presentación del libro iba a venir Milagros Amador, que es la que ha investigado más sobre la roseta. En Tenerife, la roseta la intentan declarar, por medio del Cabildo de Tenerife, hay un expediente abierto como para incoar la roseta como bien de interés cultural. Ahí fue cuando se levantó la polémica. Efectivamente. Porque querían, que quisieran utilizar como la roseta canaria. Sí. No, ahí lo único... Porque no era de Tenerife solo. No, en su momento, la roseta, si hay una artesanía que identifica una isla concreta, es a Lanzarote. Es Lanzarote. Es Lanzarote. Donde más se hizo. Efectivamente, porque en otras islas se bordaba, se calaba. En Lanzarote entera se dedicaba a la roseta, a la mujer lanzaroteña. En Tenerife, en la parte de la Orotava, en Arona, en Vilaflor, también hacían rosetas. Lo único que a principios del siglo XX, el turismo, ¿a dónde vino principalmente? Pues a Tenerife y a Gran Canaria, a Puerto de la Cruz y a Puerto de la Luz. Entonces el inglés veía el tapete y decía, oh, Tenerife Lace, hilo de Tenerife, porque lo compraba en Tenerife. Pero no quiere decir que se vaya a proteger la roseta de Tenerife. La roseta es la misma en las dos islas. Se va a proteger la elaboración, la técnica de elaboración de la roseta, que es igual en España, en Canarias, que en América. Pero para ti entonces, ¿cuál debería ser el término que englobe a todo? Roseta, la roseta de Canarias. ¿Roseta nuestra o un nombre en español de ellos? Pero... La roseta, y lo que se va a proteger es la técnica de elaboración, que es la misma. Porque hablar de roseta es igual aquí, en América tiene otro término. Allí le llaman ñandutí, en la parte de Uruguay. En Puerto Rico le llaman naranjitos, pero la técnica es la misma. Esa técnica es llevada por los inmigrantes de América. O sea, que yo creo que no hay problema. Una polémica que surgió, yo no le encuentro sentido, la verdad. La verdad que sí. Llegaban, porque estás hablando de la época de trueque, pero yo creo que ya llegó un momento en el que el artesano empieza a ganar un dinero. En los años 60. Sí, ya, enseña el libro. Aquí hay un... nosotros teníamos, la cámara, así igual que... Aquí hay un libro de los años 60 y 70 en donde se apuntaba el nombre de la artesana, el nombre de la artesana, el día que se le daba el hilo y las docenas de rosetas que traía. Y normalmente, ya en los años 60 y 70 ya no era trueque, se pagaba, había el precio que estuviese estipulado. Aquí se le daban el 28, este es del año 72, el 31 de enero del 72, lo que me preguntabas es el tiempo. Se le dieron 14 ovillos de hilo y se hicieron 77 docenas de rosetas el 30 de mayo del 72, un año. ¿Sí? Claro, no tenían... 77 docenas. Sí, no había un tiempo establecido, se le daba el hilo y tranquilamente. Las artesanas la materia prima no la compraban, la materia prima se le daba. Y no había un tiempo, elabora usted las rosetas cuando quiere y cuando viene se las abona. Ya. No, lo que digo porque hoy en día este tipo de trabajos, por ejemplo, hay sábanas que tienen ese tipo de encaje o otro tipo de tal en la península y estamos hablando de precios... algunas que pasan de los 1.000 euros. Sí, por supuesto, es lo que llaman en la península, llamaban lo que no me acordaba antes el término, de bolillos. Encaje de bolillo. Claro, o la camariña en Galicia. Ajá. O por la parte de Toledo también hay mucha técnica. Por supuesto, hacer una labor artesanal, el precio, hoy en día esto no podríamos competir. ¿Por qué se viene presente abajo del mercado de la roseta? Cuando viene la artesanía china. Y en los años 70, cuando se pierde también el turismo en Canarias, la crisis del petróleo, se pierde la tradición. Y ahí porque los chinos hacen de manera industrial como... Hoy sería imposible, date cuenta del trabajo que lleva esto a mano. No se podría, no hay mercado. No hay mercado, ¿no? De hecho, lo voy a enseñar a ver si luego puede la compañera Laura volver a poner este plano, porque parece como este pequeño queso. Eso sí. Es donde eso se llama pique. Sí. Un pique que se rellenaba con serrín, con afrecho, y encima hay un trozo de latón, de la misma caja aquellas que venían con el colacao, con las galletas, y se hacía el dibujo. Y alrededor son todos alfileres. Según el número de alfileres cambiaba el modelo de roseta. Claro. En la técnica era el pique, hilo y aguja.
Y hay aquí estamos viendo pues el diseño de los hilos, ¿no? ¿Se varía el diseño o siempre es el mismo? No, no, varía. Aquí ya ves, los modelos de rosetas, con el paso del tiempo fueron cambiando. Las rosetas de mucha elaboración, de mucho tiempo, mucho costosas, prácticamente en los últimos años se hacían la de surcido, la ordinaria y la de ojal, y el centro. Modelos de rosetas hay muchísimos, decenas de modelos, pero se fueron perdiendo por la complejidad de su elaboración. Vale. Aquí en este también te traigo, aquí tienes un poquito más. Aquí hay como un catálogo elaborado muy rudimentalmente en los años 60 con todos los tipos de tapetes, o bien se hacían todos con hilo o pasábamos a modelos con tela y rosetas alrededor. También se elaboraban manteles. Aquí tenemos una foto de manteles. Y mantel, ya, claro. Mantel, entonces alrededor se le hacían unas blondas de rosetas y en el centro eran dibujos como de flores. Ajá. Ya, porque... Y luego hay hasta bordados con letras o eso ya sería otra historia. No, esto es no, era todo esto aquí. Es que no veía bien. Estos son notas, No, notas como dijimos, notas a pie de página. Al otro lado, sí. ¿Y qué te iba a decir? Hoy en día, ¿cuánta gente en Lanzarote hace roseta? No, yo creo que prácticamente es una cosa residual. No, hay un intento de recuperar esta tradición. Ahora mismo en Yaiza y en Teguise creo que hay unos talleres que los imparte Antonio Betancor, un artesano de Daría, y hay un intento de recuperar esa costumbre. Más bien estamos en un recuerdo emocional, sentimental, porque esto se hacía en las casas. Se perdió la tradición familiar de hacer las rosetas y se ha perdido la costumbre. Hay un intento de saber qué hacía mi abuela. Oh, esto lo hacía mi abuela en mi casa, mi madre. Vamos a recuperar la tradición. Pero no podemos hablar de que haya en su momento, aquí en el libro hay 1.500 artesanas registradas. En su momento llegaron... En muchos años. Bueno, no, esto era continuo. O sea, en un mismo año podía haber 2.000 mujeres en la isla haciendo rosetas. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Estaban todas registradas, 2.000 mujeres. Yo en el libro lo pongo, hay un control y... Pues ya se hacían rosetas aquí, ¿eh? Muchísimo. Toda la isla funcionaba las rosetas. Era una ayuda muy importante lo que llamaríamos a la economía. ¿Y quién compraba las rosetas? Las rosetas principalmente iban o bien directamente a Europa, directamente de aquí, o vía Barcelona, había un agente comercial, el señor Pi, señor Ruidor, quien eran unos agentes en Barcelona, y esto iba a Europa. Principalmente un mercado muy importante, el mercado inglés. Inglés, británico. Inglés, mucho. Y lo siguen conociendo. Yo en algunas ocasiones pongo un puesto de artesanía en el mercado y me encuentro con turismo joven y recuerdo, mi grandmother elaboraba que su abuela tenía tapetes de Canarias. La verdad que sí. Esto fue muy importante, muy importantísimo en los años 50 a los 70. Importantísimo en la isla. En todas las casas, todas aquellas mujeres hoy en día, las familias con de 60 a 70 años recuerdan la roseta. Claro. ¿Le ves futuro a la roseta? No, yo pienso que no. Esto es un poco recordar lo que tuvimos. La nostalgia casi. Pensar en que esto va a ser un medio de vida hoy, no. Pienso que no. No se reúnen las condiciones. No compensa, No, elaborar un tapete de esto, lo que cuesta, al mercado es imposible. Esto es una señora que lo haga y que se lo hagan por encargo de alguien que quiera tener una obra de arte, porque son obras de arte. Sí, son obras únicas. Únicas. La verdad que sí. Algo te decía ahora, no sé si me he olvidado, porque la artesanía, el otro día me decían que, por ejemplo, comprar el típico gorro graciosero es carísimo, porque, claro, porque es hecho a mano. Efectivamente. Y cada persona le dedica un tiempo. Y todos son distintos, son piezas artesanales. Claro. Y la gente también, luego a lo mejor hay gente que está dispuesta a pagar, pero hay gente que un turista dice, no, esto no. Este tapete, podemos estar hablando hoy en el mercado, a 12 euros. Porque son tapetes hechos hace muchos años, pero si lo fuese a elaborar costaría 25 euros. Sí. No, y además es que esto hay que calcular la mano de obra por hora. Mano de obra y que no se sabe elaborar. Y esto era un circuito que funcionaba por medio del mercado exterior, porque esto no va dedicado al mercado interior, esto iba dedicado al mercado exterior. Sí, ¿no? Es esto no había un mercado aquí en Canarias para que absorbiese toda esta artesanía. Se favoreció muchísimo hasta que no vino la artesanía asiática. Pero decías tú en la crisis del petróleo, la crisis del 73. Cuando la crisis del 73, el turismo ahí el turismo se para y se paraliza la elaboración. Entonces, en esa época las mujeres ya se incorporan también cuando vino la gran industria pesquera, las conservas de pescado. Sí. Los ciudadanos del interior de la isla se trasladan a Arrecife, al barrio de Altavista. Todo el barrio de Altavista es de gente del interior. Porque si vienen a incorporar, las mujeres vienen a incorporarse a las fábricas de conservas de pescado. Luego ya se pierde la costumbre.
Ya. ¿Y esto qué Ahí, es? por ahí tengo un documento que no lo he traído hoy, un documento de mi padre, y en donde en el años 80, un alemán, yo creo que lo pongo en el libro ese documento. Al final del libro hay varios documentos en donde un alemán le pedía mercancía. Entonces mi padre dice, mira, el negocio está parado por completo. En los años 70, con la crisis del petróleo, se perdió el turismo en Canarias y la mujer ya está destinada a otro sector de la economía. Claro, ¿no? Y empieza también a trabajar en el sector El turístico. turístico, sector servicios, Servicios. sector pesquero, ¿no? En las conservas, que es otro, yo creo que es un tema importante para recuperar para nuestra historia. Hablamos de las rosetas, de una cosa nostalgia, pero ¿qué sabemos de las conservas de pescado, de las conserveras de pescado? Esa historia que fue fundamental en Lanzarote, de la cochinilla, del tomate, Sí. del tabaco. Cuando yo hablo con mis hijos, que hoy tienen más de 30 años, les digo, no, nosotros se cultiva tabaco. ¿Cómo vas a decir? Sí, tabaco. En la parte de Tinajo. Tinajo, Muchísimo tabaco. Y hablamos del tabaco y del tomate y de la cebolla. La cebolla. La cebolla, el papel que jugó la cebolla en Lanzarote. Sí. En cuanto a artesanía, ya no solo la roseta, ¿cómo ves el resto de artesanía? También las cosas hechas con palma o... Sí, yo creo que la artesanía es importante diferenciarla, porque todo elaborado a mano es artesanía. Sí. Pero una cosa es artesanía de Lanzarote o artesanía hecha en Lanzarote. Esta artesanía está declarada, la roseta, en la Ley Canaria de Artesanía está declarada oficio tradicional en extinción. Porque efectivamente yo cojo un cobre, hago una pulsera, es artesanía. Pero no es la artesanía, el concepto de artesanía que tenemos de artesanía de Lanzarote. Eso está hecho en Lanzarote. Pero no es la idea que tenemos de la roseta, como decías muy bien. Sí, antes, esto es endémico, es nuestro. Como decías muy bien antes, la roseta, los sombreros de la graciosa, las muñequitas que se hacían con las palmeras, pues todo eso se ha perdido. Claro. Eso sí es el tema del barro. Toda la alfarería, cerámica. Aquellas alfombras hechas con las hojas de la palmera. Todo eso se ha perdido, esa sí es la artesanía. Todo eso está declarado en extinción en la Ley Canaria de Artesanía. ¿Y hay programas o proyectos gubernamentales? Yo creo que en algunos ayuntamientos elaboran unos programas, por ejemplo, en este caso, como te comentaba antes, tengo entendido que en Teguise y en Yaiza hay unos grupos de mujeres que quieren aprender no sé, hay algunos artesanos que dan sus clases, sus talleres en los centros socioculturales y hay un intento, pero más bien un poco de emocional, porque esto ya es... Sí. Quien quiera adquirir rosetas lo puede hacer. ¿Hay en algún sitio, en algunos puntos? Yo digo a lo mejor el monumento. En los centros turísticos en todas las tiendas de los centros turísticos hay tapetas a la venta. Y ¿Están hechas por quién? ¿Por los pocos? Por los artesanos. Estos trabajos los tengo de hace muchos años. Actualmente no hay nadie que... Aparte que hay una mujer ahí puede haber una mujer que hoy haga el tapete entero, pero antes no hacían todo sino especializaban están especializadas, cada uno estaba, y luego uno que ensamblaba, entiendo. eran la presideora. A más rapidez, más especialización, más productividad. Más productividad, ¿no? Entonces estaban diciendo, no, yo soy presideora, no, yo soy rosetera, no, yo hago la roseta y la que hacía roseta de ojal no hacía otra. Sí. Hoy sí hay algunas artesanas que hacen el tapete entero, pero no era lo que hacía. Y tardaría más. Claro. No sé, pues la verdad que lo digo, porque ya que nos están viendo gente, de repente dice, oye, pues yo quiero apoyar también esto y estoy dispuesto a pagarlo. Yo normalmente, antes, los domingos iba al mercado de Teguise y tenía un puesto con esta artesanía y hasta hace unos meses, cuando venían cruceros en Arrecife, en la calle León y Castillo, también ponía un puesto y tenía su salida, porque hay un turismo que lo conoce, que va pidiendo la artesanía local como un complemento al comercio establecido, ¿no? Sí. No sé, ya que te has metido tú eso y tú que has conocido perfectamente tu establecimiento, tu tienda era conocida en la calle Real, ¿cómo ves la venta de artesanía? ¿Los mercadillos están funcionando bien? ¿Qué cambiarías tú? Yo creo que el turismo que va al mercado va buscando un producto local y diferente. Hay un público de calidad que puede venir y quiere una artesanía que identifique al lugar que visita. Sí, y que apostemos hay que apostar por la que es nuestra, no la de anillo yo de creo plata, que son mercados ya impersonales, globalizados. Entonces van buscando un producto especial. Yo creo que tendrían su salida muy importante. Vale, pues Daniel, nos hemos ido de tiempo y lo único que sí voy a decirte es que por lo menos nos informe cuándo vas a presentarlo, que estoy seguro que habrá mucha gente que estará interesada, porque el libro se puede adquirir ya. Sí, el libro lo ha editado el Cabildo Insular de Lanzarote por medio del Servicio de Publicaciones
en la colección de cuadernos etnográficos. Ajá. Por lo que tengo entendido, y no quiero dejar a ninguna librería atrás, tengo entendido que está en la librería del Puente y en la librería Diama. Pero Vale. cualquier librería de Lanzarote o que quiera tener el libro, en contacto con el Servicio de Publicaciones, Claro, y, lo solicitan. y lo tiene en su establecimiento. Vale, pues entonces ya lo saben, lo pueden Sí. adquirir en estos puntos de venta. Sí, si me permites un segundo, Sí. Andrés, por favor. Aquí, como le comentaba, aquí al final hay unos documentos en donde me he ido basando para elaborar el libro. Son archivos que tenía de la época de mi padre, documentos de los años 50. Y aquí, mira, casualmente en esta página que he abierto, a voleo, pone Francisco Cabrera Matallana, Artesanía Carlos de Rosetas, Tenerife Leis. Tenerife. Pero este documento es del año 53. Muéstralo a ver si se puede. Aquí pone Tenerife Leis. Es del año 53, pero luego en los años 60 ya ese término ya lo suprime. Se Tenerife Leis porque era como se era conocido, pero cuando la Roseta Lanzarote tiene ya una entidad propia, se suprime o incluso pone Lanzarote Leis. Ya. Con lo cual esa polémica yo creo que no la tenemos superada. Sí, bueno, sí, pero las cosas también. Yo Pero lo entiendo, bueno. porque a lo mejor es como decías tú, eran grandes distribuidoras británicas Sí, que sí. tenían la relación comercial. Y era un poco facilitar el mercado. Ya. Gracias. Bueno, pues Daniel, que quedamos emplazados, sobre todo a lo mejor probablemente para el informativo, cuando lo presentes, pues a lo mejor iremos Sí. ahí las cámaras y allí. Y ya también. buscaremos una fecha, fue una pena, pero las circunstancias son Sí, las sí, las circunstancias. circunstancias aquellas también yo lo entiendo. Pues Daniel, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya lo saben, quien quiera saber algo más de rosetas, él aquí ha dado unas píldoras. Aquí ha venido él a hablar de su libro, en este caso, La industria de la roseta en Lanzarote desde 1898. La verdad que muy interesante, un producto artesanal lanzaroteño único, como decía, hecho aquí, pero es que es de aquí, nació de aquí. Luego también esa relación con Tenerife, que también trabajaron, pero como decía, llegó a haber 2000 artesanos a la vez haciendo rosetas. Éramos unas verdaderas máquinas de hacer rosetas, ¿no? Y ha explicado su función, ha explicado las técnicas, cómo se trabajaba, en un principio con trueque, y la verdad que estas cosas hay que guardarlas porque también nos permite saber de dónde venimos, ¿no? Y eso siempre ayuda a saber a dónde vamos. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.